Hola chicos, nosotros continuamos con nuestro proyecto de radio escolar dentro del aula y vamos a seguir recibiendo información para poder finalmente realizar nuestro programa de radio. Hoy vamos a comenzar, pues conociendo qué necesitamos saber para redactar una noticia y también para poder, pues grabar una noticia. Comenzamos, contándote que en la radio se redacta o se escribe como se habla. Al hablar de la redacción, pues para la radio hay que tener en cuenta que siempre hay que buscar ser claros y ser sencillos, de tal modo pues que el oyente comprenda lo que estamos diciendo. Eso lo podemos hacer, pues como estáis viendo en la presentación, con frases sencillas, lo más sencillas posibles, siempre con una misma estructura, con sujeto, verbo y predicado, con verbos, por supuesto, lo más simples posibles. También, en la medida de lo posible, deberemos realizar frases cortas. Deberemos ser directos, hay que ir al grano. Y también, por supuesto, deberíamos utilizar un lenguaje lo más sencillo posible. No tenemos por qué utilizar palabras complicadas, ni demasiados técnicas, ni en este caso abreviaturas que no sean muy conocidas. Además, pues de todos estos consejos que os acabo de dar, para poder elaborar una noticia o redacción hay que tener claros los contenidos de la información y cómo los vamos a organizar. Normalmente en periodismo se recomienda que la información, que la noticia en este caso, pues tenga la información de forma de pirámide invertida. ¿Eso qué es? Bueno, pues como estáis viendo, primero hablaremos de lo más importante para dejar posteriormente lo menos importante. Como os decía, desde lo más importante hasta lo menos, de tal modo pues que el tiempo, como ya sabéis, en radio es limitado, no siempre vamos a tener muchísimo tiempo y por tanto es preferible que lo menos importante se quede sin mencionar y que sí hayamos hablado de lo realmente importante. Bueno, aquí os he puesto en la presentación lo de las 5 W. También se dice, ¿no?, que toda noticia tiene que responder al menos a lo que se conoce con estas 5 W. El what, que es el qué, el who, que es el quién, el why, que es el por qué, el where, que es el dónde, y el when, que es cuándo. Nosotros siempre para dar noticias, para dar información lo más pues fiable posible, ya sabéis que esa noticia debe tener estas 5 preguntas, por supuesto, con sus correspondientes respuestas. Y vamos ya, una vez que hemos sido capaces de redactar esa noticia, a entender cómo debemos llevar a cabo la lectura de esa noticia, cómo debe ser la locución. Bueno, pues como habéis visto aquí, estáis viendo, os lo detallo en 4 bloques fundamentales. El primero es el de la vocalización y la articulación. Pronunciar correctamente todas y cada una de las vocales y las consonantes es prioritario. Para conseguirlo, pues hay que evitar la ley del mínimo esfuerzo. Hay que leer y hablar de forma tranquila y sobre todo pronunciar. Hay muchos trucos, hay muchísimos trucos para mejorar la vocalización y la articulación. Yo ya sabéis que os he recomendado alguna que otra vez, ¿verdad?, que habléis delante de un espejo para que os veáis. Bueno, pues a todo eso hay que unirle el leer en voz alta, cosa que también os he recomendado alguna que otra vez. Leer en voz alta con un lápiz entre los dientes. Hacer ejercicios como por ejemplo, pues abrir y cerrar la boca al máximo en repetidas ocasiones o tocar con la lengua todos los rincones de la boca. Hay que pronunciar en voz alta un texto sílaba a sílaba exagerando la vocalización. También podemos leer un texto simulando situaciones, por ejemplo, pues llorando, riendo, gritando, cantando. Otra de las medidas que podemos llevar a cabo, otro de los trucos, es el de intentar aclarar la voz. Y en caso, pues de palabras en otros idiomas, ayuda mucho el intentar escribirlas, cómo se pronuncian, así no nos equivocaremos a la hora de leerla. Y por último, pues también os recomiendo que podéis intentar separar las sílabas de palabras largas y complicadas. Otro de los aspectos importantes es el de la entonación. O bueno, la entonación también se le llaman las variaciones, ¿no?, nuestro tono de voz. El tono, pues lógicamente va a estar determinado pues en función, ¿no?, de la información que se quiera transmitir y del programa que estemos realizando. Aunque hay que procurar que el tono sea, pues se haga más atractivo o interesante de lo que estamos diciendo. Hay que ir de la linealidad, de la linealidad. No tiene que ser todo lineal, sino que tenemos que ir variando el tono de la entonación de lo que estamos leyendo.
El ritmo, bueno, pues el ritmo, por supuesto, también es muy importante y también estará en función del programa que estemos realizando o de la información que estemos llevando a cabo. Pero bueno, en líneas generales tiene que ser un tono tranquilo, eso sí, no aburrido. Esto se consigue, por ejemplo, pues marcando pausas, alargando palabras o subrayando palabras o expresiones. Y por último hablamos de la actitud. De nuevo también depende, evidentemente, de la actitud del contenido y del tipo de programa. No hay que olvidar que nuestro estado de ánimo no debe influir nunca en nuestra actitud delante de un micrófono. Y ya para terminar, bueno, pues me he permitido el lujo de poneros unos consejos de cómo mejorar la locución. Bueno, la primera de ellas es medir la distancia con respecto al micrófono. Vamos a trabajar en la clase, ¿verdad? El uso del micrófono con la mesa. Y bueno, pues intentaremos no estar totalmente pegados al micrófono, pero tampoco separados. También vamos a intentar ver que dependiendo del tipo de micrófono que sea, pues la distancia tendrá que ser menor o mayor. El cuerpo, bueno, pues el cuerpo debe estar erguido, eso sí, pero a la vez muy relajado, ligeramente inclinado hacia el micrófono y con los dos pies siempre sobre el suelo. Las manos deben estar libres y es muy importante no hacer ruidos. Pequeños golpecitos en el micro, con un bolígrafo sobre la mesa, no sé. Todo eso al final se escucha en la emisión. Beber agua. Bueno, pues si es necesario, antes de hablar, deberemos beber agua para aclarar la voz y evitar que se acumule la saliva en la boca, que eso al final haría que nos atragantásemos y nos atascásemos en nuestra locución. Sonreír. Bueno, pues es importante, ¿no? El intentar siempre simular una sonrisa cuando estamos hablando. Nosotros, bueno, pues no vamos a tener como una herramienta muy necesaria el uso de los cascos, pero también los tenemos en el aula. Los cascos deben estar bien ajustados antes de empezar y, bueno, tener un tamaño justo de nuestra cabeza y, sobre todo, que el volumen de la emisión que tengamos a través de los cascos sea el volumen adecuado, ni muy bajito ni demasiado alto. Es fundamental, bueno, pues que nos podamos aislar de lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchas veces vamos a estar haciendo programa o grabando programa y alrededor, bueno, pues va a haber gente moviéndose, entrando, saliendo. Tenemos que intentar aislarnos, por favor, de todas esas situaciones que ocurran a nuestro alrededor y que no nos, bueno, pues interrumpan o despisten en cada momento. Y ya por último, os voy a hablar de la respiración. Debe ser una respiración diafragmática, como veis en la presentación. Es decir, que nazca en el diafragma. Esta respiración es abdominal, más profunda y no desde el pecho. Para conseguirla, pues también podemos realizar diferentes ejercicios, como por ejemplo, cuando respiremos, procurar inflar el abdomen, no las costillas, expirar notando cómo se infla y desinfla el abdomen y por último también podemos tomar aire en tiempos y soltarlo lentamente. Pues como veis, este es el segundo vídeo con el que vamos a trabajar nuestro proyecto de radio local. Espero que bueno, pues, os haya gustado y que esta radio que vamos a hacer dentro del aula sea al final una experiencia mucho más gratificante para todos.